de la partición de bienes. Partición de bienes. Y entonces nos va a llevar al tema de la comunidad. La comunidad de una cosa universal o singular. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contratado sociedad. Es una especie de cuasi contrato. Alguno que tenga un código civil, pero eso es buenos. No de los que me venden a mí. Entonces leamos el artículo 232. Nos va a hablar del cuasi contrato. 232, Código Civil. Se lo vendieron sin ese artículo. Vean, a mí también me pasó lo mismo. Perdón, ¿qué artículo están leyendo? No, 23, 22. ¿No ve que les venden un código que no tiene los artículos? A mí me tumbaron también con un artículo. 23, 22. Les va a hablar del cuasicontrato. Faltaría el 40. Entonces yo traigo para oh, qué bueno, qué bien. Igual no había computadora. Bueno. No, bueno, ok. Bien, entonces, ¿qué es el cuasicontrato? O también se los vendieron sin ese artículo. Porque el mío me estafaron, me tumbaron. Dice capítulo 3 del cuasicontrato de comunidad. Artículo 2322. La comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguna de ellas haya contrato, sociedad o celebración otra convención relativa a la misma cosa en una especie de cuasicontrato. ¿En una o es una? Es una. Ojo, ojo cuando estemos leyendo. Porque si usted está leyendo delante de un magistrado, lo va a mirar feo, lo va a mirar rayado. Va a decirle, doctor, no aprendió a leer. Entonces, la comunidad es una especie de cuasi contrato. Entonces, las fuentes clásicas nos dicen, las fuentes clásicas de las obligaciones nos dicen contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Esas son las fuentes clásicas de las obligaciones. Contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Yo los invito para que ustedes se busquen en Álvaro Pérez Vives cuáles son. Álvaro Pérez Vives, según él, cuáles son las fuentes de las obligaciones. Les adelanto, él empieza a hablar del acto jurídico, el enriquecimiento sin causa. En el enriquecimiento sin causa, él trata
de varios tipos de enriquecimiento. Y habla de la responsabilidad civil como fuente de obligaciones. Entonces el maestro Pérez Vives dice hay responsabilidad civil precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Entonces la teoría, pues las fuentes clásicas, contrato, cuasi contrato, delito, cuasi delito y ley. Y Pérez Vives propone otras, especialmente la responsabilidad civil que la divide en 4: precontractual, contractual, postcontractual y extracontractual. Bueno. Miren a ver si el código de ustedes tiene el artículo 1374 del Código Civil. (1374) del Código Civil. ¿Qué dice? Miren, yo les doy un consejo. No se guíen por los títulos que algunos tratadistas le ponen a los artículos, porque los artículos vienen sin títulos y a veces esos títulos desorientan. Entonces, no tenga en cuenta para nada el título, porque el título la va a desorientar. Lisa y llanamente, ¿qué dice el artículo 1374 del Código Civil? ¿En la qué? Léame bien, porque la misma advertencia. Usted lee así delante de un magistrado, ya se ganó al magistrado de entrada, porque va a decir esta abogada donde la graduaron no sabe leer. Ojo con eso, léame otra vez. Bueno. No puede estipularse prohibición por más de 5 años, pero cumplido este término podrá renovarse el pacto. Las disposiciones precedentes no se refieren a largo de dominio privado, ni a los derechos de servidumbre, ni a las cosas que la ley manda mantener como la propiedad de usuarios. Bien. Fallecido el causante, surge una comunidad a título universal sobre bienes herenciales. Fallecido el causante, surge una comunidad a título universal sobre bienes herenciales. El mero hecho de su fallecimiento ocasiona la apertura de la sucesión. Y el fallecimiento es ese hecho por el cual se transmiten los bienes del causante a sus herederos. Sin embargo, esos herederos no lo son de cada bien, no son herederos de cada bien. Es decir, cada bien individualmente considerado. Entonces, los herederos no lo son de cada bien individualmente considerado. Por el contrario, se considera a todos los sucesores, como miembros de una comunidad poseedora de la totalidad de los bienes del causante. Repito entonces, esos herederos no lo son herederos de cada bien individualmente considerados,
Se considera a todos los herederos como miembros de una comunidad poseedora de la totalidad de todos los bienes del causante. La masa sucesoral, correcto. Tales herederos no están obligados a permanecer en esa comunidad. Tales herederos, repito, no están obligados a permanecer en esa comunidad porque fallecido el causante, los herederos pueden intentar, fallecido el causante, los herederos pueden intentar la división de bienes por medio de un juicio de sucesión. Ese juicio de sucesión se puede llevar ante el juez de familia o se puede llevar ante el notario. Bueno. Según el artículo 1374 del Código Civil, inciso segundo, tenemos que no puede estipularse proindivisión por más de 5 años. O sea, el inciso segundo del 1374, ¿cierto? Bueno. La partición de bienes herenciales entraña 2 operaciones. La partición de bienes herenciales entraña 2 operaciones. La liquidación y la adjudicación de los efectos partibles de que trata el 1394. Y entonces, por esta razón, dispone ese artículo 1394 que el partidor liquida o liquidará lo que a cada coasignatario se le deba. Y entonces se va a hacer la distribución y adjudicación de bienes, o sea, la formación de hijuelas. El artículo 507 del Código General del Proceso el artículo 507 del Código General del Proceso consagra que en la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición. Repito entonces, el 507 dice, en la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición. ¿Qué pasa si no lo hacen?
Entonces, si estas no lo hacen, el juez puede nombrar al partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Una vez presentada la partición, veamos qué es lo que dispone el artículo 509 del Código General del Proceso. Entonces, una vez que se presente la partición, ¿qué dispone el Código General del Proceso? Entonces, el Código General del Proceso, en su artículo 509, procede de la siguiente manera. Ordena que se proceda de la siguiente manera. Primero, el juez dictará de plano la sentencia aprobatoria. Sentencia aprobatoria de la partición. El juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente lo solicitan. Segundo, si ninguna objeción se propone, el juez dictará sentencia aprobatoria de la partición. Si ninguna objeción se propone, el juez dicta sentencia aprobatoria de la partición, la cual no es apelable. Tercero, todas las objeciones que se formulen se tramitarán conjuntamente como incidente. Pero si ninguno prospera, así lo declara el juez en la sentencia aprobatoria de la partición. Yo les estoy leyendo el artículo 509 del Código General del Proceso que ustedes deben tener. Cuarto, si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por fallo. Ese fallo se hace a través de un auto. Si el juez encuentra fundada alguna objeción, resolverá el incidente por auto, en el cual ordenará que se rehaga la partición en el término que se señale y expresará concretamente el sentido en que debe modificarse. Quinto, háyanse o no propuesto objeciones, el juez ordenará que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho y el cónyuge o compañero permanente o alguno de los herederos fuera incapaz o estuviera ausente y carezca de apoderado. Entonces, en esos casos, el juez ordena que la partición se rehaga. Sexto, rehecha la partición, el juez la aprobará por sentencia si la encuentra ajustada al auto que ordenó modificarla. En caso contrario, dictará auto que ordene al partidor reajustarla en el término que le señale. En caso contrario, dictará auto que ordene al partidor reajustarla en el término que le señale. Ese término que se le señale son los términos judiciales. Son términos que señala el juez. Séptimo, la sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita. La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita. Lo mismo que las hijuelas en las oficinas respectivas en copia que se agregará luego al expediente. Entonces dice el séptimo, la sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita. Entonces, ¿qué hay que hacer para poderla inscribir? Volverla a escritura pública. Toca ir ante un notario y pedirle que la sentencia la convierta en escritura pública para poderla registrar.
Finalmente dice el numeral segundo del séptimo, la partición y la sentencia que la apruebe serán protocolizadas en una notaría del lugar que el juez determine, de lo cual se hará constancia en el expediente. La partición y la sentencia será protocolizada. ¿Qué significa eso? Guardarla en la memoria. Cuando les hablen del protocolo de la notaría, es la memoria de la notaría. Bueno. ¿Qué reza el 1374 del Código Civil? No, no hay Código Civil. De eso trata también el decreto 902 de 1988, artículo primero. Bueno. Según disposición del Código General del Proceso, artículo 507. Inciso segundo. Aprobado el inventario y avalúo, el juez en la misma audiencia decretará la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Si esto no lo hubieran hecho, nombrará partidor de la lista de auxiliares de la justicia. En la demanda de apertura del proceso de sucesión se entiende incluida la solicitud de partición. Bueno. Aprobado el inventario y avalúo, el juez decreta la partición y reconocerá al partidor que los interesados o el testador hayan designado. Y si esto no lo hacen, entonces el juez nombra partidor de la lista de auxiliares de la justicia. Ahora bien, la partición hecha por testamento consulta más auténticamente la voluntad del causante. Por eso se la menciona en primer término entre las distintas modalidades de partición. ¿Qué dice el artículo 1375 del Código Civil? Bueno. Entonces, el legislador ha considerado en este punto la voluntad del causante como la manera de expresar más concretamente su idea sobre la forma de hacer la partición. Pero, temeroso el legislador de que el causante pudiera excederse,
agregó la frase en cuanto no fuere contraria a derecho ajeno. Bien. Entonces, aprobada la diligencia de inventario y avalúos, el juez dicta sentencia aprobando la partición. Bueno, ¿quiénes son inhábiles para ser partidores? No pueden ser partidores los auxiliares de la justicia. Quienes por sentencia ejecutoriada hayan sido declarados responsables de cualquier delito o contravención de carácter penal. Quienes hayan rendido dictamen pericial contra el cual haya prosperado alguna objeción por dolo, por error grave o por cohecho. Aquellos que como secuestres, liquidadores, no hayan rendido oportunamente cuenta de su gestión o que no hayan reintegrado los bienes que se les confiaron. Quienes no hayan cumplido su encargo de curador ad litem. Los profesionales a quienes se les haya suspendido o cancelado la matrícula o licencia. Cuando ustedes salgan abogados, los reciban como abogados en el Consejo Superior de la Judicatura, les van a dar una tarjetica. Consejo Superior de la Judicatura, tarjeta profesional de abogado. La mía es la 7590. Expedida el 1308 del 77. Entonces, ¿cómo prueban ustedes que son abogados? Con la tarjeta profesional de abogado, corra. Pásela para que la miren. Ahí está. Me avisan y yo les ayudo
Bueno, si está todavía ahí la directora de eso, que es una gran amiga mía, yo les ayudo para que les... Para sacar la tarjeta, pero rápido. La tarjeta profesional. Bueno. Me avisa entonces para ayudarle a sacar su tarjeta profesional. Y hay que conservarla, hay que guardarla como un tesoro. Se la roban. Y con eso van a ejercer a pueblos. Eso lo hacen. Bueno. Los partidores ganan honorarios. Sí ganan honorarios los partidores. Pues en el proceso se hace un inventario, ¿no? Y de acuerdo con ese inventario se señalan los honorarios. Anoten ahí acuerdo 1852 del 2003. Los honorarios de los partidores oscilarán entre el 0.1% y el 1.5% del valor total de los bienes objeto de la partición. Los honorarios entonces son entre el 0.1% y el 1.5% del valor total de los bienes objeto de la partición, de acuerdo con el avalúo señalado en el inventario, pero en ningún caso puede superar los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 40 salarios mínimos. Bueno. ¿Puede haber objeciones a la partición? Sí. Entonces, los interesados en la partición pueden formularle objeciones a la partición. Y para eso disponen de 5 días. En esos 5 días pueden formular las objeciones
con la expresión de los hechos que sirvan de fundamento. Ahora bien, si las objeciones no prosperan, el juez dicta sentencia aprobatoria de la partición y esa sentencia no es apelable. ¿Cómo se tramitan esas objeciones? Miremos a ver 509. Artículo 509 del Código General del Proceso. Todas las objeciones que se formulen se tramitarán conjuntamente como incidente. Y si ninguna prospera, así lo declara el juez en la sentencia aprobatoria de la partición. (509) del Código General del Proceso. Si el juez encuentra fundada alguna objeción, resuelve el incidente por medio de un auto. Y en ese auto ordena que se rehaga la partición. Y para eso el juez señala un término. Esos son los términos judiciales. Si se proponen o no se proponen objeciones, el juez puede ordenar que la partición se rehaga cuando no esté conforme a derecho y el cónyuge o el compañero permanente o alguno de los herederos fuere incapaz o estuviera ausente y no tuviera apoderado. La sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita, lo mismo que las hijuelas en las oficinas respectivas. Será inscrita. ¿Qué hay que hacer? Volver la escritura pública. Entonces la partición y la sentencia que la aprueba serán protocolizadas en una notaría del lugar que el juez determine. Bueno, ¿qué pasa si no se presenta la partición? El juez reemplazará al partidor cuando no presente la partición o no la rehaga o reajuste en el término señalado y le impone una multa de 1 a 10 salarios mínimos mensuales. Las deudas, ¿cómo se pueden pagar? Tanto los adjudicatarios como los acreedores podrán pedir que se rematen los bienes adjudicados para el pago de deudas. Y esa solicitud hay que formularla dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia que aprobó la partición. Entonces son 5 días para presentar
la solicitud de pago de deudas con bienes. Cuando después de terminado el proceso de sucesión, aparezcan nuevos bienes del causante, o si se hubieran dejado de adjudicar bienes inventariados, se aplicará lo dispuesto en los artículos 513 y 518 en lo pertinente. Entonces se hace una partición adicional cuando aparezcan nuevos bienes del causante. Averígüense ustedes qué es codicilo. 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 ¿A dónde se me va? ¿A qué? Para estar más cerquita de la puerta. Pónganle, háganme el favor, pónganle ahí unas sillas para impedir que se nos vuele. Sí. El autor de este libro, Competencias Notariales, es Leovedis Elías Martínez Durán. Él es un notario. Al doctor Edgar Altamar, con admiración y aprecio de su autor. Bogotá, noviembre 16 de 2017. Bonito, ¿no? Bonito. Yo creo que es todavía notario. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque él aquí trata de las sucesiones. De las sucesiones ante notario. Entonces, ante notario, dice este autor y notario también, que el libro tercero del Código Civil
trata de las sucesiones por causa de muerte y las donaciones entre vivos. Y que la transmisión de derechos por causa de muerte se denomina sucesión. Él nos dice cuántas clases de sucesiones hay. Nos dice la sucesión testamentaria, la sucesión intestada y la sucesión parte testada y parte intestada. Pero vamos a ver a cuál de estas sucesiones la doctrina la llama sucesión contractual. La sucesión es testamentaria cuando los herederos son llamados a recibir la herencia en virtud de un testamento. Es intestada cuando son llamados a recibir en virtud de la ley. Pero también puede ser la sucesión parte testada y parte intestada. Ha denominado la doctrina sucesión contractual cuando una persona en vida decide repartir sus bienes o parte de ellos entre sus futuros herederos mediante donaciones entre vivos. Creo que el artículo 1243 del Código Civil está derogado. Miren a ver si ustedes lo tienen. 1243. Está derogado. Si ven, pónganle y tranca. Si ven cómo es de jodida, ¿no? Se fue haciendo hasta que llegó a la puerta. Ese artículo 1243 permitía que el padre pudiera anticipar a sus hijos los bienes que le pudieran corresponder por legítimas o por mejoras. Bueno, pero fue derogado. El parágrafo del artículo 487 del Código General del Proceso. (487) del Código General del Proceso. A ver. En el 487 del Código General del Proceso vamos a encontrar el trámite de la sucesión. El parágrafo del artículo 487 del Código General nos dice: la partición del patrimonio que en vida espontáneamente quiere efectuar una persona
para adjudicar todo o parte de sus bienes con o sin reserva de usufructo o administración, deberá, previa licencia judicial, efectuarse mediante escritura pública, en la que también se respeten las asignaciones forzosas, los derechos de tercero y los gananciales. En el caso de esto, será necesario el consentimiento del cónyuge o compañero. Entonces, el parágrafo del artículo 487 del Código General prevé la partición del patrimonio en vida para adjudicar todo en parte de sus bienes, y esto debe hacerse por escritura pública. ¿Quiénes son asignatarios? Entonces, hay distintas clases de asignatarios: herederos y legatarios. Son asignatarios las personas que tienen derecho a recibir bienes en una herencia. Son asignatarios las personas que tienen derecho a recibir bienes en una herencia. Y son asignaciones los bienes que recibe el asignatario por causa de muerte, según el Código Civil, artículo 10.10. ¿Qué dice el artículo 10.10? Código Civil. Son asignatarios y con la palabra asignaciones que significan las asignaciones por causa de muerte, ya las haga el hombre o la ley. Asignatarios es la persona a quien se hace la asignación. bien, entonces, resumiendo lo que dice el 10.10, son asignatarios las personas que tienen derecho a recibir bienes en una herencia, asignatarios. ¿Y qué son asignaciones? Son asignaciones los bienes que recibe el asignatario por causa de muerte. Las asignaciones a título universal se llaman herencias y el asignatario de la herencia se llama heredero. Las asignaciones a título singular se denominan legados y el asignatario de esos legados se va a llamar legatario, conforme a los artículos 10.11, 11.55 y 11.62 del Código Civil. Repito, 10.11, 11.55 y 11.62 del Código Civil. De los derechos que es titular una persona, los hay que son transmisibles. Entre los derechos hay unos que son transmisibles y otros que no son transmisibles. ¿Cuáles son los transmisibles y cuáles son los intransmisibles? Los derechos patrimoniales son transmisibles. Los derechos extrapatrimoniales y los políticos son intransmisibles. Entonces, los derechos de que es titular una persona, los hay algunos que son transmisibles y otros que no son transmisibles. Los derechos patrimoniales son transmisibles. Los extrapatrimoniales y los derechos políticos son intransmisibles. Los derechos patrimoniales se clasifican en derechos reales, personales o de crédito, inmateriales y universales. Miremos a ver algunos de estos derechos reales. Los derechos de propiedad
y demás derechos reales son transmisibles por causa de muerte. No son transmisibles los derechos reales cuya duración se limita a la vida del causante, como son los derechos de usufructo, uso o habitación, según los artículos 829, 865 y 871 del Código Civil. (829, 865 y 871 del Código Civil, derechos reales). Los derechos personales o de crédito se transmiten tanto por el aspecto activo como por el aspecto pasivo. Los herederos pasan a ser acreedores de los deudores que tenía el causante. Esos derechos personales o de crédito pasan a los herederos. Esos derechos que tenía el causante en el momento de su muerte pasan a los herederos. Pasan a ser deudores de los acreedores que el causante tenía. Sin embargo, hay algunas obligaciones que los herederos no pueden cumplir, como las obligaciones de hacer. Por ejemplo, una operación quirúrgica muy importante. Esas obligaciones que los herederos no pueden cumplir. Una de esas es la obligación de hacer, como la que adquirió un médico para realizar una operación quirúrgica y muere. Si muere, se extingue la obligación, porque esa no la puede hacer ningún heredero. Bueno, derechos sobre los objetos inmateriales. Los sujetos inmateriales se clasifican en derechos de autor, o sea, propiedad intelectual, y derechos industriales, o sea, propiedad industrial. Esos son objetos inmateriales. Los derechos de autor, propiedad intelectual, y los derechos industriales, la propiedad industrial. La explotación económica de estos derechos sí se pueden transmitir por causa de muerte. A la muerte de una persona ha quedado claro que el patrimonio se convierte en una universalidad. O sea, un conjunto de derechos patrimoniales que deben adjudicarse a sus herederos. Por eso la herencia es una universalidad jurídica, porque ahí entra de todo: bienes muebles, bienes inmuebles, títulos, valores, etcétera. Hay otros tipos de universalidades jurídicas, entre las que encontramos la sociedad conyugal, disuelta y además ilíquida, y las personas jurídicas disueltas. Es que una sociedad conyugal se puede disolver, sí, pero después de la disolución hay que liquidarla. Después del divorcio, por ejemplo, se disuelve la sociedad conyugal, pero el paso siguiente hay que liquidarla. ¿Ok? La sucesión de los bienes de una persona
se abre en el momento de su muerte. ¿En dónde? En su último domicilio. Salvo los casos exceptuados en el artículo 10.12 del Código Civil. ¿Cuáles son esos casos exceptuados del Código Civil? La sucesión de una persona se abre en el último domicilio y hay unas excepciones. La sucesión se regla por la ley del domicilio y se abren, salvan las excepciones legales. No trata ahí de las excepciones legales. Bueno. ¿Qué es la conmoriencia? Es el caso en que dos personas mueren al mismo tiempo y no se sabe cuál murió primera. En el caso en que dos o más personas hubieran perecido en un mismo acontecimiento sin que pudiese saberse el orden, en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todos los casos como si dichas personas hubieran perecido en un mismo momento y ninguna de ellas sobrevivió a la otra. Eso enseña el artículo 95 del Código Civil. ¿Qué dice el artículo 95? Dice artículo 95. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como en un naufragio, incendio, ruina o batalla, o por otra causa cualquiera, no pudiere saberse el orden en el que ha ocurrido su fallecimiento, se procederá en todo caso, como si dichas personas hubiesen fallecido en el mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido a las otras. Y en tales casos, eso se aplica el 10.15, que dice el 10.15 del Código Civil. En los bienes de la otra agrega el 10.15, ¿cierto? Bueno, esa es la conmoriencia. ¿Qué efectos trae la apertura de la sucesión? Efectos de la apertura de la sucesión. Son tres los principales efectos. Entonces, son tres los principales efectos de la apertura de la sucesión. Primer efecto. El momento de la apertura de la sucesión determina quiénes son los herederos. El momento de la apertura de la sucesión determina quiénes son los herederos. Y solo pueden serlo quienes existan para ese momento. Segundo efecto. El lugar donde se efectuó la apertura de la sucesión indica cuál es el juez o notario que ha de conocer el trámite de la sucesión. El lugar donde se efectuó la apertura de la sucesión indica
¿cuál es el juez o notario que ha de conocer del trámite de la sucesión? Y tercero, la apertura de la sucesión indica cuáles son los bienes que tienen la calidad de herencia. ¿Qué entendemos por delación de la herencia? Por delación de la herencia, la pregunta es, ¿qué entendemos por delación de la herencia? La delación de la herencia es el llamamiento que hace la ley al heredero para que la acepte o la repudie, según el 10.13 del Código Civil. ¿Qué dice ese artículo 10.13? Artículo 10.13. Artículo 10.13. La delación de una asignación es el actual llamamiento de la ley a aceptarla o repudiarla. La herencia o legado se refiere al heredero o legatario en el momento de fallecer la persona en cuya sucesión se trata. Si el heredero o legatario no es llamado condicionalmente o en el momento de cumplirse la condición, si el llamamiento es condicional, salvo si la condición es de no hacer algo que dependa de la sola voluntad del asignatario, pues en este caso la asignación se refiere en el momento de la muerte del testador, dándose por el asignatario caución suficiente de restituir la cosa asignada con sus accesiones y frutos. En caso de contravenirse a la condición, lo cual sin embargo no tendrá lugar cuando el testador hubiere dispuesto que mientras venga la condición de no hacer algo, pertenezca a otro asignatario la cosa asignada. Bien, entonces la herencia se defiere, significa se confiere. La herencia se defiere, la herencia se confiere a quienes tienen vocación hereditaria en el momento de la muerte del causante, según el inciso segundo del 10.13. Yo tengo 16 minutos para las 12. Bueno. La apertura se distingue de la delación. La apertura se distingue de la delación en que en la primera se toma en cuenta, la apertura se distingue de la delación en que en la primera se toma en cuenta el hecho de un patrimonio que queda sin titular y que es necesario transmitir a otra u otras personas vivas. La apertura se distingue de la denación en que en la apertura se toma en cuenta el hecho de un patrimonio que queda sin titular y que es necesario transmitirle a unas personas vivas. Y en la segunda, en la delación, se hace un llamamiento a las personas dotadas de vocación hereditaria para que acepten o repudien la herencia.
Dispone el artículo 1282 del Código Civil que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente. Es decir, está hablando de la aceptación de la herencia. El 1282 del Código Civil dispone que todo asignatario puede aceptar o repudiar libremente la herencia. Y entonces, ¿a qué llamamos herencia yacente? La herencia yacente es el resultado del principio de que la herencia solo se adquiere por la aceptación. Herencia yacente es el resultado del principio de que la herencia solo se adquiere por la aceptación. Señala el 1297 del Código Civil. $12.97. ¿Qué dice el 1297? Creo que da 15 días. $12.97, si dentro de 15 días de abrirse la sucesión, ¿sí? ¿Qué dice el 1297? Si dentro de 15 días de abrir esta sucesión no se tiene aceptado la herencia o una cuota de que haya aceptado el cargo en juez a instancia del cónyuge o de cualquiera de los o de otra persona interesada en ello o de oficio declarará yacente la herencia intentará del distrito la mayor parte de los bienes hereditarios y en el último domicilio del difunto que se procederá al nombramiento del curador o curador de la herencia yacente. Si hubiera dos o más herederos que aceptare uno de ellos, tendrá la administración de todos los bienes hereditarios prohibidos, previo inventario solemne y aceptando sucesivamente sus herederos y suscribiendo el inventario tomarán parte de la administración. Mientras no hayan aceptado todas las facultades de los herederos que administren, serán las mismas de los curadores de la herencia yacente, pero no serán obligados a prestar caución, salvo que haya motivo de creer que bajo su administración peligre. Bueno, ¿y qué tiempo tiene uno para manifestar si la acepta o no la acepta? El artículo 1289 del Código Civil da acción para obligar a todo asignatario. El 1289 del Código Civil da acción a todo asignatario, mejor dicho, da acción para obligar, más claramente, para obligar a todo asignatario a manifestar si acepta o repudia la herencia y le da un término de 40 días siguientes a la demanda. Y si no dice nada, es decir, si no acepta, si no repudia, se entenderá entonces que repudia la herencia de conformidad con el 1290.
La repudiación de la herencia exige una declaración de voluntad del heredero en el sentido de que repudia la herencia. Y esto es un acto, la aceptación o la repudiación de una herencia o de un legado es un acto indivisible. ¿Por qué? Porque no se puede aceptar una parte o una cuota de la herencia y repudiar el resto. Eso no lo permite el artículo 1285 del Código Civil, sino que tiene que aceptar o repudiar la totalidad de la herencia. Entonces, te repito, la aceptación o repudiación de una herencia o legado. Un acto indivisible. Señor. Eso suena. Pues, aunque creo que es el 1284 del Código Civil, no exige sino la declaración de voluntad nada más, pero no dice que sea por escritura pública. Léame el 1284 del Código Civil a ver qué dice. No se puede aceptar o repudiar condicionalmente ni hasta poder de cierto día. ¿Cierto? No dice cómo debe hacerse esa repudiación. Dicho, no exige escritura pública. La repudiación es un negocio jurídico unilateral que exige una declaración de voluntad del heredero en el sentido de repudiar la herencia. Y lo único que dice el 1284 es que no se puede aceptar o repudiar condicionalmente, es decir, ni hasta tal día ni hasta cierto día. Pero no dice que deba hacerse por escritura pública. Simplemente la manifestación de que se acepta o repudia la herencia ante el juez que está conociendo de la sucesión. Claro, ante el notario, porque ante el notario también se puede llevar la sucesión. Con el fin de impedir la confusión del patrimonio del deudor con el de la herencia, para evitar la confusión del patrimonio del deudor con el de la herencia, el legislador estableció la figura o el beneficio de inventario y el beneficio de separación de patrimonio. ¿En qué consiste ese beneficio inventario? El beneficio inventario consiste en no hacer a los herederos que la aceptan responsable de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta concurrencia del valor de los bienes que han heredado. Es decir, si recibo 20, hasta 20 pago. Ese es el beneficio inventario. Ah, pero es que el heredero no dijo si aceptaba o no con beneficio inventario.
Entonces, por allá el artículo 1309 dispone algo de eso. En caso de que el heredero guarde silencio acerca de si acepta la herencia con beneficio de inventario, ¿qué dice? Y además, hay una disposición en el artículo 488 del Código General del Proceso Código General del Proceso, numeral cuarto, 488 Código General del Proceso. Numeral cuarto, la manifestación de si acepta la herencia pura y simplemente o con beneficio de inventario cuando se trate de heredero. En caso de que guarde silencio, se entenderá que la acepta con beneficio de inventario. ¿Ok? El beneficio de inventario es de orden público y por ello el artículo 1306 del Código Civil dispone que el testador no podrá prohibir a un heredero el aceptar con beneficio de inventario. Bueno. Hoy es 29, ¿cierto? 29 miércoles. Entonces mañana nos toca venir también jueves. Lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces mañana venimos y continuamos. Acuérdenme el siguiente tema que vamos a tratar. Herencias que deben aceptarse con beneficio de inventario. Herencias que deben aceptarse con beneficio de inventario. Tenemos 2 notas nada más, ¿no? Entonces necesitamos sacar la tercera nota, porque ya llevamos el 30 y el 30 y necesitamos el 40% que se va a sacar sobre sentencias, ¿cierto? Ese fue el arreglo. Ese es el arreglo, ¿cierto? 30 y 30 ya van y el 40 es con las sentencias. Entonces yo voy a traer mañana para mirar esas sentencias. Hasta mañana, hasta mañana. Hasta luego. No me Mañana, doctor.